El drywall consiste en una estructura galvanizada que está revestido con placas de yeso y Bien. luego las juntas que quedan en el revestimiento se sella con una cinta especial y con una masilla para dar el acabado final. Pasamos a los aspectos constructivos. Dejamos el ladrillo un ratito, el material noble, para pasar a un material muy interesante que todos han escuchado y de repente muy pocos conocen, el drywall, ¿no? Para ello estamos con el profesor de Sensico, ¿no? Una prestigiosa institución, el profesor Jaime Jesús Rojas Cortés, instructor de drywall en Sensico. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. José, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. El público quiere conocer qué es el drywall. A veces se acercan a la pared del drywall y hacen así. Nada más, ¿no? Y no conocen más del drywall. ¿En qué consiste? Ya. El drywall consiste en una estructura galvanizada que está revestido con placas de yeso. Bien. Y luego las juntas que quedan en el revestimiento se sella con una cinta especial y con una masilla para dar el acabado final. Cuando yo veo un muro de drywall, ¿es una placa nomás o es como un sándwich? Una placa y otra acá. No, es contraplacada porque en el Contraplacada. medio de las dos placas, de hecho, que está una estructura galvanizada. Entonces, primero se arma la estructura del armazón, luego, antes de forrar la segunda cara, hay unas instalaciones eléctricas o sanitarias según lo que se requiere en el momento, y luego de que se haya forrado ambas caras, ya se puede masillar, sellar y ya para su pintado final. Pregunta, ¿de qué está hecha la placa de drywall? ¿De qué El material? drywall es de yeso y hay Exitosa. varios tipos de espesores, ¿no? Por ejemplo, para paredes, para tabiques que se le llama en el mundo de drywall, se utiliza la placa de media pulgada. Media Para falsos y rasos, para detalles, se utiliza placas de 3 octavos, que equivale a 1 centímetro. Si yo tengo una placa más gruesa de yeso, ¿voy a tener mayores ventajas que si utilizo una de menor? Digamos, ¿puedo sobredimensionar la placa? En este caso, por ejemplo, va a tener más resistencia, ¿no? Porque si nosotros forramos una pared con drywall y lo forramos con una placa de 3 octavos, que es el más delgado de todos, entonces no va a tener resistencia a un golpe. Va a haber Claro. un golpe y de hecho que se va a agujerear. En cambio, la placa de media pulgada sí tiene más resistencia al golpe. Perfecto. Dígame, a veces he visto que entre placa y placa para poder construir está la estructura galvanizada, ¿no? De metal, pero también la rellenan con una fibra de vidrio, es Claro. esponja. ¿Cómo la rellenamos? Ya, Si exacto. ese era el caso. Lo que pasa es que a veces le piden a una persona que instala el drywall colocar aislamiento acústico. Entonces, dentro de la estructura se coloca una lana que se llama lana de vidrio que cubre todo el espesor del perfil para que un ambiente esté más acústico que el ambiente, que otro espacio, ¿no? Para eso se pide, pero mayormente eso ya tiene que ser requerimiento del cliente, ¿no? Muy Si bien. el cliente, por ejemplo, quiere, vamos a suponer una oficina. En una oficina tenemos, por ejemplo, una sala de reuniones. Entonces queremos que, por ejemplo, dentro de la sala de reuniones no quisiera que salga nada de información que se está Correcto. tratando dentro de ese ambiente. Entonces se le solicita al instalador que coloque una lana de vidrio para evitar el ruido hacia otro lado. Perfecto. Justo estamos viendo, hay unas imágenes en la pantalla, bueno, quienes están conectados a la televisión, cómo se estructura ese metal. Bueno, es una estructura galvanizada, ¿no? Están haciendo un armazón, como se dice, Exitosa. ¿no? Sí, ahí en la imagen estamos viendo, por ejemplo, que están colocando unos tijerales. ¿Dónde se utilizan los tijerales? Cuando se hace construcción en azoteas, de hecho que no tenemos dónde suspender el peso, porque una Bien. placa de drywall más la estructura tiene peso. Y aparte de eso va a tener una cobertura liviana. Entonces lo que se tiene que hacer son unas vigas, que las vigas se hacen con los perfiles que se utilizan para el sistema drywall. Y eso se le llama tijerales, ¿no? Entonces los tijerales van a una cierta distancia que es máximo 1,22 m para que pueda cargar el peso. Profesor, ¿qué pasa si en la azotea yo tengo este piso? Mis pasteleros, ¿no? ¿Yo puedo instalar ahí mis bases galvanizadas para poder levantar o tengo que hacer un tratamiento para el piso de la azotea? Porque el drywall muchas veces lo utilizan en las azoteas, ¿no? Ya, lo que pasa es que en este caso, en el drywall se tiene que utilizar coberturas livianas, ¿no? Lo que sí se utiliza el pastelero es en el borde de la pared, el borde de tabique, Sí. porque se le deja una pestaña mínima por lado de 2,5 centímetros, de 1 pulgada, para que el agua no filtre directo a la pared. Exacto. Porque si el agua filtra directo a la pared, se comienza a honguear, se comienza a humedecer la placa y ya comienza a malograrse. Entonces lo correcto Perfecto. sería
En este caso, claro está que lo tienen que cortar al espesor del muro, porque el muro es de 12 centímetros. Bien. Correcto. Entonces, si nosotros le damos 2,5 centímetros por lado, estamos hablando que tenemos que cortar el pastelero de 17 centímetros para que vuele 2,5 centímetros por lado. Bien. Para que el agua no filtre dentro del tabique. Perfecto, excelente. El drywall, pues, lo conocen como un material que tiene menor peso que el noble, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? En cuanto a peso, a carga, de una construcción en material noble con ladrillos versus la de drywall? Ya. Por ejemplo, cuando se hace una construcción tradicional en una azotea, el kilo por metro cuadrado equivale aproximadamente a 100 kilos. En cambio, con el drywall, el peso baja enormemente. Por ejemplo, 1 metro cuadrado en drywall equivale a algo de 30 kilos aproximadamente. Muy bien, o sea, casi un tercio, digamos, ¿no? Por eso de sé lo que que pesaría sí. material noble, ¿no? Claro, y aparte de eso, la ventaja que tiene el drywall es que es un sistema muy rápido. Y aparte de ser muy rápido, es muy limpio, ¿no? Porque, como lo dice la palabra drywall es una pared en seco. Quiere decir que no utiliza el agua. Entonces, lo que se tiene que hacer es su proceso constructivo que tiene que hacer es armar una estructura galvanizada, luego revestir la estructura con placas de yeso y al final las juntas y uniones de revestimiento sellarlos con masilla especial para drywall. Y luego viene el acabado y el pintado. Perfecto. Ahora, el acabado queda pero extraordinario. La pintura en drywall es Sí, máximo. claro, queda bien, exactamente, sí, queda perfecto. Así Parejito. Ahora, cuando nosotros construimos con material noble, levantamos muro y ya tenemos proyectada una altura. Ya, bueno, 2,35 metros, 2,40 metros. ¿Hasta qué altura puedo construir con drywall? ¿Tengo límites? ¿Cómo Lo funciona? normal es que la altura en sí, los perfiles vienen de 3 metros. 3 metros. 3 metros de altura. Ah, caramba. Entonces, quiere decir que puede armar su tabique hasta de 3 metros, ¿no? Claro, y las placas también vienen en esa dimensión. No, ¿O las hay placas, que unirlas? no, las placas, las dimensiones son de 1,22 m por 2,44 m. En todo caso, si tengo que llegar a la parte, para completar la parte superior, tengo que habilitar planchas y forrarlos, no completar la altura, ¿no? Según la estructura. Perfecto. Ahora, hemos hablado de la placa, bueno, para esta construcción en seco, de la placa de yeso, pero hay otra placa también de otro tipo, ¿no? Hay una placa que es de fibrocemento, es una placa que se utiliza para forrar la parte exterior de una ampliación, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hacemos una ampliación en una azotea, de hecho que una cara que va a dar justo a la intemperie debe estar forrado con esa placa, con ese fibrocemento, ¿no? Que es una placa de cemento. Perfecto. ¿Qué espesor tiene esa plaquita de cemento? La placa de cemento es de varios espesores. Lo recomendable para forrar exteriores mínimo el de 8 milímetros y puede ser de 10, uno de esos dos. Y en cuanto a peso, o sea, el peso de una placa de cemento versus el peso de una placa de yeso, más o menos ¿en cuánto se incrementa el peso? ¿Porcentaje? Yo creo que será unos 20%, no, 10% más, 20% Ah, no es más. mucho. No es mucho, no es mucho. Ah, ya, Pero perfecto. a comparación de la construcción tradicional, sí es, la diferencia entre drywall es abismal. Excelente, excelente. Amigos televidentes, usted se encuentra en Construyendo Cimientos para el Futuro, viendo todos los temas de la construcción de la vivienda. En este instante estamos con el profesor Jaime Jesús Rojas Cortés de Sencico para que usted pregunte acerca del drywall para su azotea, para el primer piso, ¿no? Y puede llamar a los teléfonos 251-9422, 467-4499 y también al 940-800-800. Vamos a conocer más del drywall. Otra pregunta también. ¿Tenemos un reglamento, un capítulo dentro del reglamento de edificaciones para lo que es construcción en drywall? Lo que sí, el reglamento que se puede utilizar es más que todo son en los que vienen a ser los vanos de las puertas y ventanas. Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, me incluyo también, realizamos una tabiquería, por ejemplo, para un dormitorio. Entonces, para un dormitorio, la reglamentación te dice que el vano de una puerta debe ser de mínimo 80 centímetros Claro. y máximo 90 centímetros de ancho. Claro, está por 2,10 metros, que es la altura de una puerta estándar, ¿no? ¿Puedo construir con drywall cerca a la playa? De poder construir, se puede construir, pero en este caso la parte exterior, como lo dije anteriormente, lo tenemos que forrar con el fibrocemento. Con el fibrocemento. Exactamente. Claro, porque versus el ladrillo de arcilla, pues el ladrillo de arcilla se deshace pues, en el tiempo en la playa, ¿no? Claro. Y el drywall Así es. con Entonces, su fibrocemento. pero para que se pueda durar en una playa, cerca de una playa, tiene que estar herméticamente muy sellado. Porque hay construcciones que a veces dejan un pedazo, una parte libre,
y por esa parte libre pasa la humedad, entra la humedad. Entonces, al entrar la humedad, entonces los perfiles comienzan a oxidarse y no va a tener mucha durabilidad. Verdad, los perfiles se oxidan también. De hecho, que si está muy compactado o muy cerrado, no. Pero si está expuesto a la humedad, de hecho que sí. Excelente. ¿Cómo estamos con los costos en el drywall? Ya, ¿Se calcula por metro cuadrado o, por ejemplo? Sí, por ejemplo, los costos varían según la necesidad, según el tipo de placa, porque hay varios tipos de placa, ¿no? Por ejemplo, hay planchas estándar que son para zonas secas, hay planchas sanitarias que son para zonas húmedas, ¿no? Como por ejemplo para los baños, para lavanderías, ¿no? Y como también hay planchas que son resistentes al fuego, ¿no? Las RF, que son para zonas donde hay calor, donde sea propenso a un incendio. Entonces, según eso, varía el costo, como también hace momento habíamos conversado. Si solicitan, por ejemplo, que se le agregue fibra de vidrio, entonces el costo se eleva. Pero un aproximado por costo metro cuadrado, voy a poner un ejemplo, Tabica estándar está manejándose entre 90 soles, 85 soles el metro cuadrado. Lo otro, como digo, si se usa otro tipo de placas, ya se agrega según el requerimiento del cliente, ¿no? ¿Es posible combinar la construcción en material noble, una porticada con albañilería, con el drywall? Sí, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Pero lo correcto sería, en todo caso, por ejemplo, cuando se haga ese tipo de combinaciones, esto se puede hacer en una azotea, por ejemplo, porque en una azotea, cuando tú llegas, hay una parte que está construido con, ¿cómo se llama? Con material tradicional, sí, claro, tradicional. construcción tradicional. Exitosa. Entonces, se puede empalmar con sistema de drywall, así que no hay ningún problema, se puede combinar. Perfecto, muy interesante. Ahora, no solamente puedo construir en azotea, ¿puedo hacerme una casa de drywall? Para que hagas una casa de drywall deberíamos tener unas columnas, una estructura ya metálica para que pueda soportar todo el peso. ¿Por qué? Porque el sistema en sí es un sistema liviano, ¿no? Bien. Entonces, es un sistema liviano. Estamos poniendo el ejemplo de las azoteas, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero tener en una azotea, no, vamos a suponer que quiero hacer una segunda planta en drywall, eso no lo voy a poder hacer. Para yo poder hacer eso, necesito primeramente que haya una estructura metálica con columnas, con vigas de fierro, para que yo encima pueda construir con drywall. Porque en una construcción, aparte de nuestro peso, va a haber carga muerta. Carga muerta significa pues el peso del televisor, de una mesa, de una cocina, de una refrigeradora, ¿no? Entonces, para eso sí necesito una construcción metálica y de ahí, sobre eso, se puede hacer la construcción con drywall por un segundo nivel. Perfecto. Entonces, hay que ver el aspecto estructural primero, ¿no? Exactamente. Es muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué novedades o qué evoluciones hay en la placa de drywall? O sea, ¿tenemos novedades que hayan salido, digamos, en el mercado? Por ejemplo, el mercado ha salido hace poco, bueno, ya hace algunos añitos, hace algunos años, una placa más delgada, que si no me equivoco es de 8 milímetros, 7 milímetros. Bien. Que es para forrar detalles curvos, porque con el drywall también se puede hacer detalles en silorrazos, detalles curvos, detalles rectos, todo tipo de detalles que uno se imagina, ¿no? Detalles arquitectónicos. Eso es las novedades que les podría decir que han salido. Perfecto. Muy bien, tenemos una primera llamada. Bienvenido, está con nosotros el profesor Rojas Cortés, que es un experto en drywall. ¿Tenemos alguna pregunta? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Sí, buenos días. Una consulta. En Magdalena son construcciones antiguas, más o menos de 70 años atrás, las cuales no tienen columnas. Y entonces quería saber qué posible es construir un tercer piso con drywall. Y en el techo del segundo piso lleva la carachita que se dice. Si hay que desechar eso para hacer una base de cemento o sobre eso se puede construir. Muy bien, muchas gracias. Buena pregunta. Ya, a ver, sobre lo que dice el señor, buenos días. Lo que pasa es que lo ideal sería que el techo sea un techo de concreto puro, ¿no? Porque una construcción antigua de repente está hecho de adobe, entonces no tiene tanta consistencia. Lo ideal sería que sea de material noble en este caso. Pero claro, las divisiones sí con drywall. Perfecto. Sí, hay muchas, como dice el señor, muchas casonas que tienen 70 años de antigüedad, pero que también pues están construidos con ladrillo de cabeza. Con unas dimensiones, pero ya he encontrado hasta 39 centímetros de ancho, ¿no? Sí, exacto. Pero también ahí vemos que también el techo es de madera, entonces la madera con el tiempo se comienza a honguear, se comienza a corroer.
Entonces, y cargarle un poco más de peso es un poquito peligroso. Perfecto. Bienvenido, tenemos otra consulta. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Estamos con el drywall. ¿Aló? Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Sí, mire, una consulta sobre el drywall. Yo tengo un departamento que, bueno, es bien frío. Tal vez se puede hacer un revestimiento para que tenga más calor. Ah, interesante pregunta. Vive en cuarto que es extremadamente frío. Ah, ya. ¿No? Ya. Parece que al señor le afecta un poco el tema de la humedad. Sí, con el drywall puede tener una solución de revestimiento. Sí, eso sí, señor, buenos días. Sí, porque lo que puede hacer en todo caso, donde está su dormitorio se puede revestir con drywall, con una estructura más angosta, porque hay perfiles más angostos. Entonces sí se puede hacer eso y el drywall es térmico, así que sí tiene esa solución. Perfecto. Bueno, tenemos otra llamada más. Muy bien. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Está usted construyendo cimientos para el futuro, con el tema del drywall. Sí. Mi consulta es acerca de cuánto, económicamente, cuánto menos me sale construir, o sea, en drywall y lo que es el ladrillo. Ya, a ver, gracias por la pregunta. La diferencia en sí, más que todo, es el tema de la mano de obra. ¿Por qué? Porque en el sistema drywall hacer la construcción es más rápido que una construcción tradicional. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que uno quiere hacer un muro de ladrillo de 3 metros de ancho por 2,40 de altura. Entonces, por ejemplo, para hacer este tipo de trabajo con ladrillo y cemento, van a trabajar un operario y un ayudante, de las cuales ellos, por norma, tienen que avanzar hasta metro 20 para que pueda secar la primera parte de la pared y al día siguiente completar la otra parte. Y serían 2 días. Al día siguiente, cuando ya está seco la pared, lo que va a tener que hacer es un lado y va a estar tarrajeando y también el otro lado. Entonces, si se dan cuenta, ahí son prácticamente casi 3 días. En cambio, con un drywall, ese trabajo se hace en un día y medio. ¿Por qué? Porque en un día tú armas tu estructura, forras, o revistes la estructura y lo masillas, das la primera mano. Al día siguiente, porque el masillado en el drywall demora en secar 24 horas, al día siguiente regresa solamente a dar el acabado final. Entonces, si nos damos cuenta en el tiempo, nos estamos ahorrando en mano de obra. Claro, ahí es un buen ahorro en mano de obra. Exactamente. Entonces, estoy poniendo como ejemplo ese pequeño, pequeño metraje, ¿no? Imagínense cuando sea más metraje, ¿no? Entonces, de hecho, que el costo van a reducir terriblemente o va a reducir según sea la cantidad de metros cuadrados que hay en la albañilería. Muy bien. Nos preguntan también en las redes por el tema de la sismoresistencia, profesor. ¿Ya? ¿Cómo se comporta ante un sismo las construcciones con drywall? Ya, el drywall es un sistema liviano, es flexible, o sea, resiste es antisísmico. ¿Se fisura en algún momento así como se fisura un muro de ladrillos? ¿Es posibilidad? Claro, el problema de la fisura son cuando el problema de la fisura son cuando uno va a unir 2 placas de yeso y no le pone los tornillos, adecuados a la distancia, es donde comienza a reventar a las uniones. Pero si la construcción está bien hecha, está con los tornillos a la medida correcta, todo, no va a pasar ni una fisura, ¿no? Perfecto, eso es muy importante, ¿no? Porque hay mucho público que está construyendo con drywall y piensa, caramba, ¿y qué pasa con un temblor, con un terremoto, no? Claro, claro. Pero hay que tener un análisis siempre de un proyecto también de un profesional, ¿no? Exactamente, así es, claro, exactamente, así es. Excelente. Están dando cursos en Sensico de drywall, ¿no? Sí, Sensico dicta este curso de drywall todos los meses. El curso en sí dura 60 horas. El costo del módulo es de 210 soles. Ah, no es mucho. No es mucho. No es mucho. La institución Sensico en Lima tiene 3 sedes. Tiene sede en San Borja, sede en Chorrillos y sede en Los Olivos, ¿no? Entonces, excelente. En estas 3 sedes se dicta el curso de drywall. Cada mes apertura un curso. Excelente, muy bien. No vamos a dejar de lado la pregunta que ha ingresado, por favor, también es un televidente que quiere preguntar, ¿no? A ver, estamos con el tema del drywall. Bienvenido. Sí, buenos días. Buenos días. Por favor, quisiera hacer una consulta al profesor. Yo deseo hacer
una construcción en Huaraz de 60 metros cuadrados. Si Muy en bien. caso que yo pensara que no tenga segundo piso más, solamente con drywall de un piso, ¿es muy factible hacerlo o sería como él ha estado explicando hace un rato, tendría que ser con columna? No le entendí bien la pregunta. Bueno, parece que él tiene proyectado hacer un segundo piso, ¿no? Ya. Entonces pregunta si lo hace solo con drywall o va a tener que armar unas columnas para proyectar el segundo piso. Ah, ya no, tiene que haber de todas maneras columnas, porque una cosa es construir una habitación, 2 habitaciones, un mini departamento, otra cosa es construir una casa. Al construir una casa es una mayor dimensión, una área más grande. Entonces, de hecho, que se necesita columnas para poder amarrar la estructura. Muy bien. La pregunta más bien, señor, iba orientada, ahora que estamos ordenando mejor, si la casa es de un piso nada más, ¿Ya? ¿necesita columnas? Si la casa es de un piso, de todas maneras, como repito, tiene que haber columnas. ¿Saben por qué? Porque eso de ahí, conforme va creciendo la familia, se va comenzando a ampliar los segundos pisos. Entonces sería, ¿cómo explicarlo? Sería, vas a tener que, si que vas a crecer a un segundo piso, vas a tener que demoler prácticamente parte de lo que tú has invertido. Entonces, de hecho, de que tu dinero se va a ir ahí. Lo ideal sería que haya columnas. Y supongamos que se queda en un piso. El señor dice, toda mi vida voy a quedarme con un piso. ¿Lo puedo hacer sin columnas? Bueno, si es un piso no hay ningún problema, porque porque no va a haber una carga externa de lo que viene siendo el segundo piso, ¿no? Si fuera un piso sí normal. Claro está que todo va a estar amarrado con el sistema, ¿no? Así es. Excelente. Tenemos otra pregunta también. Bienvenido a Cimientos, construyendo cimientos para el futuro. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Mi consulta, bueno, estoy llamando de Arequipa. De Arequipa. Tengo una construcción en el tercer piso y el techo es de calamina. Pero ¿qué pasa? Que en la noche hace mucho frío y en la tarde mucha calor. Entonces quería que me indique el ingeniero cómo puedo, si le pongo drywall o qué puedo ponerle al techo. Ya. Porque la calamina es muy delgada, por eso hace mucha calor y mucho frío. Ya, a ver, de hecho que para que se evite el frío, de hecho que si es que va a ser un cielo raso, dentro del cielo raso tiene que colocarse una lana de vidrio, ¿no? La lana es termoacústica, o sea, dentro cuando ya usted, por ejemplo, haga su techo, ya está todo forrado con drywall, y se ha colocado interiormente una fibra, lana de vidrio, entonces la zona interior queda herméticamente bien, o sea, no vas a tener ni frío ni calor. Excelente. Profesor, ¿qué soluciones tenemos actualmente para los techos cuando se hace con drywall? Ya, mayormente como estamos conversando, estamos proyectando tener ampliaciones en una azotea. De hecho que se tiene que colocar aparte una cobertura liviana. Eso quiere decir porque si nosotros solamente forramos, hacemos una estructura con el techo, con un drywall, va a pasar que la lluvia va a malograr el drywall, porque el drywall es yeso. Entonces tiene que tener protección. Tiene que ver aparte una estructura para una cobertura liviana que puede ser un fibraforte, que puede ser un alucín, ¿no? O las calaminas de lata, ¿no? Pero aparte de eso, interiormente sí o sí deben colocarse una lana de vidrio para evitar que en invierno, por ejemplo, pase el frío o en verano pase el calor al ambiente interior. Perfecto. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si quiere dejar un teléfono de contacto o la institución misma de Cencico, pues le escuchamos. Bueno, señor José, un gustazo estar aquí y mucho gusto por la oportunidad de haberme dado estar en este espacio. Y si desean ustedes seguir el curso, llamen a los teléfonos de la institución de Cencico. Cencico, como le vuelvo a repetir, apertura curso todos los meses. Todos los meses hay cursos de drywall. Bueno, no solamente de drywall, sino de todo lo que son de construcción, ¿no? Excelente. Muchas gracias.